El día de hoy, amigos, vamos a hablar de maltrato infantil, consecuencias del abuso sexual y la violencia familiar y escolar, en compañía de la licenciada Idalí Guzmán, psicólogo clínico y sexólogo, presidente del grupo Ambos, consultores de parejas y familia. Es triste tener que hablar de este tema porque nos encantaría, yo creo que a todos, poder pensar que este tipo de situaciones no se dan. O sea, situaciones de abuso, de maltrato infantil, de acoso, en fin. Pero bueno, lamentablemente esa es una realidad y más cuando la educación pues escasea. Y más en los países latinoamericanos y del tercer mundo, como se le dice. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué se puede considerar maltrato infantil? Y si existen distintos tipos de maltrato infantil. Sí, buenas noches, María Laura. Realmente es triste, es una realidad que es más frecuente de lo que solemos creer. Afortunadamente o con una visión optimista, programas como este permiten que hagamos prevención, que identifiquemos si eso nos está pasando en el hogar, en el colegio, en una institución inclusive religiosa, que también suele pasar, y bueno, detengamos la situación de maltrato cualquiera de su forma y que entonces permitamos proteger ese desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. El maltrato o la violencia hacia los niños y hacia los adolescentes puede ser psicológico. Cuando es psicológico generalmente no se le identifica como tal porque se entiende que es normal regañar, que es normal controlar para que sean mejores ciudadanos. Entonces se les suele a veces decir algún conjunto de descalificativos. Tienes que hacerlo, si no haces esto no te quiero, si tú me quisieras haría tal cosa, entra la manipulación emocional, el chantaje, y el niño o la niña generalmente cuando son muy pequeños comienzan a sentir culpa, porque generalmente quieren a ese ser humano que les está diciendo toda esta cantidad de frases que se consideran maltrato o violencia psicológica. Entonces, por supuesto, es vulnerable y por supuesto quiere a la persona porque generalmente es cercano. Es una persona que puede ser el papá, la mamá, o puede ser un primo, un hermano, un familiar o alguien muy conocido en la familia, muy querido y estimado. Alguien del cual no se piensa que va a hacer nada negativo contra ese niño o esa niña. Cuando son adolescentes, la violencia psicológica es como un poquito más elaborada, porque obviamente ya los chicos están más grandes y pueden entender más cosas. Sin embargo, se les seduce. Y a su vez pueden responder con agresión también. Sí, pero sin embargo se utiliza otro tipo de seducción y otro tipo de manipulación. Entonces allí entramos de lo psicológico a posiblemente lo sexual, ¿sabes? Porque entra el desarrollo, la pubertad, sus deseos, y ellos pues en ese querer explorar, querer descubrir, caen como presa fácil. Entonces pasamos de la violencia que ya es verbal a la que es sexual y que puede ser de muchas formas. Me encantaría también un poco que enseñáramos a los padres, quizás porque pueden ser unos agresores psicológicos sin saberlo porque no tienen otra herramienta para controlar, ni educar, ni manejar a sus pequeños. Entonces es un poco útil, yo creo que bien interesante, guiarlos en este sentido. Nuestro tema de hoy, maltrato infantil, consecuencias del abuso sexual y la violencia familiar y escolar, junto a la licenciada Idalí Guzmán. Ella es psicólogo clínico y sexólogo y presidente del grupo Ambos, consultores de parejas y familias, para que los que quieran solicitar ayuda y respaldo, porque están presenciando casos de este tipo, pues puedan obtener ese apoyo. La dirección es www.grupoambos.com o el 0212-339-7372. Estábamos hablando de los distintos tipos de abuso infantil, físicos y psicológicos. Y le mencionaba o le dejé la inquietud, pues con respecto a si es muy común el maltrato físico y el acoso sexual antes de la adolescencia. Sí, por supuesto. Además del maltrato psicológico que te hacía referencia antes, el maltrato sexual ocurre porque pues los niños y las niñas responden a cualquier estímulo sexual. Y siempre, no importa si el abuso es psicológico, sexual, físico, inclusive económico, contra objetos de importancia para la víctima, esa persona que abusa, que tiene más edad, que tiene mayor poder, que tiene mayor estatus, que jerárquicamente se supone que es quien lidera y
controla la crianza o la enseñanza o la educación, se aprovecha justamente de esta vulnerabilidad del niño y de la niña. A nivel sexual, pues puede comenzar a ver conductas de tocar, de encantar, de coquetear, de mostrar incluso partes del cuerpo. Me he encontrado en algunos casos de abuso sexual infantil que se les ha exhibido material sexualmente explícito o revistas o en videos, sobre todo en videos últimamente. Y eso evidentemente pues es un estímulo que el niño y la niña biológicamente hablando va a tener como una respuesta de bueno, es algo nuevo, es algo que genera curiosidad y esa curiosidad es aprovechada insanamente por ese adulto o adulta que está abusando para accesar a su cuerpo, al cuerpo del niño. A ver, ¿cómo los familiares, cómo la gente que está ligada afectivamente a estos pequeños pudiera educarlos para que cuando se suceda este tipo de situaciones ellos avisen de alguna manera y ellos alerten o busquen ayuda? Por un lado. Por otro lado, usted hablaba del abuso psicológico o el maltrato psicológico que ejercían algunos padres y cuidadores de estos niños con respecto a la manipulación. ¿Cómo puede educárseles? Porque quizás ellos, eso fue lo que recibieron y repiten el patrón. Sí, a nivel psicológico es evidente que la crianza de generaciones anteriores estuvo basada en el castigo, en los gritos, en las prohibiciones, en no permitirle a los niños y a las niñas hablar de las cosas, opinar, y eso es un factor de riesgo. Entonces, papá, mamá, es importante que la educación sea en función de darle al niño su derecho, su posibilidad, su libertad de expresar lo que le pase, lo que siente. A nivel del cuerpo es importante educar sexualmente sin tabúes, es importante hablar de cualquier parte del cuerpo, de la nariz, de las orejas, de la boca, de la misma manera que de los genitales. Es importantísimo enseñarles que hay personas que tienen intereses no sanos, que pueden generar daño y que pueden querer usar el cuerpo de los niños para su placer personal y que esas personas, vamos a etiquetar algo acá para que ellos lo comprendan fácilmente, tienen algún trastorno, alguna enfermedad y que ellos necesitan hablar de eso. Que si ellos sienten vergüenza, que si ellos sienten culpa, que si ellos sienten temor, son emociones que los niños identifican claramente y que cuando las sientan, cuando sientan que alguien les ha dicho que deben guardar ese secreto, generalmente todo circula en relación a un secreto que no se lo debes contar a nadie, esto lo jugamos, esto lo hacemos solos, pero no se lo digas a nadie más, eso es algo que sí deben contar. Entonces que si sienten temor, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza y que están guardando un secreto que alguien les pidió, deben contarlo, deben decirlo a quien quiera. ¿Cómo las personas que están alrededor de estos pequeños abusados, ya sea física o psicológicamente, pueden notar que esto está pues dándose, que esta situación irregular está sucediendo? ¿Cuáles son esos síntomas físicos o síntomas comportamentales que pueden tener o manifestar estos pequeños? Sí, la violencia psicológica puede generar algunos indicadores que pueden identificarse. De la misma manera que la violencia sexual cuando no es agresiva. Estos pueden ser que el niño era un niño tranquilo, simpático, sociable y de repente se torna retraído, aislado, no quiere conversar, o si antes era receptivo para el contacto físico, luego puede haber cambiado a ser resistente, a no querer que le abracen, que le toquen. Si antes a nivel escolar, por ejemplo, tenía un rendimiento adecuado, una socialización con sus grupos de pares adecuada, puede que luego el niño de repente ya no sea juguetón con los amigos o las amigas, puede que su rendimiento caiga, que no se interese en los estudios, que se desconcentre fácilmente. Cuando el abuso sexual, en este caso, ha sido un poquito más hostil, agresivo, ha ido más contra la parte genital específicamente, hay otros indicadores más visibles. Algunas veces el niño retrocede, por ejemplo, a orinarse, retrocede a lo que llamamos encopresis, a defecar dentro de su ropa íntima, puede tener manchitas de sangre si ha habido penetraciones y esto, por supuesto, inmediatamente requiere de la evaluación médica, de la evaluación psicológica y social de este niño, de esta niña y, por supuesto, de un acompañamiento de denuncia. En los casos de violencia física, se ha habido empujones, pellizcos, cachetadas, correazos,
Obviamente quedan hematomas en la piel y esto claramente debe identificarse y no conformarse, sobre todo en los colegios. A nivel de docentes a veces se conforman con la explicación de se cayó, se resbaló. A eso iba. Debe ser complicado para las personas que están alrededor que quisieran intervenir. Cuando el maltratador, ya sea físico o psicológico, es el propio progenitor, es el papá o la mamá, o un familiar muy directo. ¿Cómo puede colaborarse en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que debe hacer esa persona que quisiera pues tomar parte del asunto ayudando y evitándolo? Lo primero es generar confianza y un clima de te voy a escuchar y te creo al niño o a la niña, que es más difícil. Cuando es adolescente puede haber mayor diálogo, para que esta persona, chico o chica que está siendo víctima, sienta que hay alguien a quien contarle lo que le está pasando, que tiene permiso de decirlo y que va a ser apoyado. Una vez que se tiene como este testimonial, lo más importante luego es dar aviso. Estamos todos y todas obligados por la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes a anunciar que probablemente o presuntamente está ocurriendo una situación de abuso físico, psicológico o sexual contra este niño, niña o joven, adolescente. Y asimismo hay que posteriormente contar con el apoyo de una defensoría o directamente de un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. Si es difícil, María Laura, los adultos o adultas que podemos estar cerca identificando que esto está pasando y que esto puede agravarse y complicarse muchísimo, podemos sentir angustia, podemos sentir miedo. Entonces hay que manejar eso como adultos y hay que saber que es un compromiso, tenemos que hacerlo. También podemos considerar que se nos va a venir un mundo encima, nos van a recriminar, como que inclusive de repente en una institución nos puede decir alguien por encima de mí en mi cargo, que no podemos comprometer a la institución con meternos en este lío, sobre todo cuando a veces se trata de familias que son muy conocidas, de personalidades públicas. Wow, qué terrible. Sí, la situación a veces se complica muchísimo y aún así tenemos que ser muy valientes y sentir, bueno, si sí, no ayudamos tenemos a amor este por niño, el prójimo y tenemos pues además ese compromiso con el ser mejor seres humanos y contribuir a que los demás también vivan mejor y lo sean, pues hay que jugárselas hasta el final. Hay que jugárselas hasta el final, sobre todo porque si yo dejo de ayudar a un niño o a una niña que evidentemente me está mostrando indicadores, probablemente tampoco estoy ayudando a 5 niñas más o niños más. Ay, qué terrible. Porque generalmente el abusador no ataca solo a una víctima, va generando contactos con otros cercanos y hay que detenerlo. Esa persona necesita ser enjuiciada, esa persona necesita ser rehabilitada y así hacer realmente una detención masiva. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para conversar contigo acerca de cosas tan pertinentes y tan útiles. Nos acompañó la licenciada Idaly Guzmán, psicólogo clínico y sexólogo, presidenta del grupo Ambos, consultores de pareja y familia. Precisamente, si ustedes necesitan ayuda o necesitan más información acerca de lo que hablamos el día de hoy, pueden visitar la página www.grupoambos.com o pueden llamar al 0212-339-7372. Hasta la próxima.